Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos hoy transmitiendo a las 3 de la tarde inusualmente, porque en realidad son las 3 de la tarde en Argentina y las 20 horas en España, porque nuestro invitado está efectivamente en Madrid. Y nuestro invitado de hoy es José Luis Alonso Marchante, autor de dos obras muy trascendentes para la historiografía, para la historia, para la economía, para la sociología, la antropología, para conocer un poco el desarrollo de la Patagonia Sur de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hola Cristina, ¿cómo estás? Ahí estoy esperando que se conecte José Alonso Antonio perdón, José Luis Alonso Marchante. Este, Así que bueno, cuando lo haga ya comenzamos. Comento que ya tenemos a a las próximas invitadas. La próxima invitada es de acá de Río Gallegos, es una música y escritora también, que es Cassandra Molinari. Y dentro de un mes aproximadamente vamos a estar charlando con Bárbara Luján, que es escritora de Caleta Olivia. Ahí está José Luis, ¿cómo estás, José? Así que ahí ya te mando la invitación. Ahí va. José Luis, así que si la recibís, lo único que tenés que hacer es aceptar, se desdobla la pantalla y comenzamos nuestra charlita. A ver, sí, la invitación salió, así que te va a figurar que se acaba de enviar una invitación para la charla. Lo único que tenés que hacer es aceptar. ¿Se me escucha bien, no? A vos también te figura, José Luis, la posibilidad, ahí me dice que no podés unirte. También tenés la posibilidad de pedir formar parte de la... Ahí lo envié de nuevo. Mientras se van incorporando a la charla, aquellas interesadas, porque hasta ahora son todas mujeres. Ahí salió la invitación, nuevamente. Espero que no sea una cuestión de conexión. Al menos acá en la Patagonia Sur y en mi casa específicamente la conexión hoy es buena. A veces no lo es tanto, pero hoy sí. De paso voy contando que este espacio de Emilio Gabriel Castelli García, este perfil, es del personaje de mis libros, El Arcángel y el Plan B y Cuatro Retornos de la Recta Provincia, que yo en general utilizo un poco para... Hay un problemita acá, ¿eh? Hay un problemita y es de conexión aparentemente. La invitación salió. Qué lástima. La invitación salió, José Luis. Está
la opción también, tenés una camarita abajo. Una capaz que, no sé si estás con la compu, yo te hablo directamente porque estarías del otro lado, que a veces es mejor con el celular por una cuestión nada más que de dispositivo. O sea, a veces se complica por eso. Yo estoy con el celular porque nunca he tenido problemas con el celular, pero aquellos que han intentado hacerlo con la computadora, a través de la computadora, siempre hay alguna cuestioncita, pero bueno, te tiro el dato a ver si pasa por ese lado y si no, la otra es la conexión. Te pido, Cristina, ¿vos me estás escuchando bien? ¿O alguien que esté en el vivo? Ah, ahí llegó, ahí está, el pedido tuyo. A ver, ahí, si podemos. Sí, ahí se pudo. Buenas. Hola, ¿se Hola, me escucha ahora? te escucho perfecto y te veo bien. Muy bien, por fin, lo he hecho con el celular. Disculpar este retraso, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Porque a veces pasa eso, viste, que con la computadora es una cuestión del dispositivo nada más. Se generan algunas dificultades. Bueno, muchísimas gracias, José Alonso. Un gusto. La verdad que es un honor y también un gran gusto para mí poder hacer este intercambio. La verdad que muy agradecido de que te hayas interesado en esta charla. Gracias a ti por la invitación. Bárbaro, buenísimo. Bueno, para arrancar con nuestro intercambio, por supuesto la idea es hablar de tus libros que tienen que ver con nuestra realidad. Yo vivo acá en Río Gallegos y vos has incursionado en todo en esta zona, en Calafate, en Natales, en Punta Arena, en Tierra del Fuego y demás. Y he visto por ahí algunas de tus explicaciones. Estaba viendo que ya han pasado 15 años de cuando te topaste con ese busto de José Menéndez en el Centro Asturiano en Buenos Aires en el 2008, y en 15 años han pasado un montón de cosas, ¿no? Para estas dos obras. ¿Qué diagnóstico, qué análisis haces de todos estos años y de estas investigaciones, encuentros, etcétera? Bueno, como muy bien dices, la investigación comienza de casualidad en el año 2008, cuando visito el Centro Asturiano de Buenos Aires, el de la calle Solís, que es un palacio que nos habla de la gran importancia que tuvieron los asturianos y los emigrantes asturianos en Argentina. Yo soy asturiano también, y entonces allí recorriendo los salones, las galerías, los retratos, ¿no? Pues aparece un busto de Menéndez y alguien me cuenta la historia del mal llamado rey de la Patagonia. Me dicen que era un emigrante que salió de España sin ningún tipo de recurso ni ningún tipo de dinero, pero a su fallecimiento era dueño de una flota entera de barcos que empezaban por la A en homenaje precisamente a Asturias, ¿no? Entonces yo, que soy de formación y de profesión economista, inmediatamente me atrae esa historia y me pregunto cómo es posible, ¿no? Que alguien que no tiene ningún capital de partida ni ningún contacto se convierta en una fortuna que no tiene ningún precedente en el territorio, ¿no? Y siguiendo los pasos de mi paisano José Menéndez, es como año tras año, viajando pues en el 2009 a Tierra del Fuego, en el 2011 a Río Gallegos, a Punta Arenas, Santiago de Chile, Buenos Aires, también he estado en Roma o en París, donde hay archivos muy importantes. Bueno, después de muchísimos años de investigación, se van formando estos dos libros, ¿no? Menéndez, Rey de la Patagonia, que aparece por primera vez en el 2014, y Selknam, Genocidio y Resistencia, que es un libro del 2020. Bien, acá los tengo a ambos para aquellos que estén interesados. Este lo terminé de leer ayer. Este, me causa curiosidad que en el caso de José Menéndez, que no es el único, porque una de las sorpresas que yo me topé cuando estuve leyendo José Menéndez es que la primera actividad, recordemos que José Menéndez entra a Cuba con 14 años, después viene a Buenos Aires y después se instala en Punta Arenas,
y empieza con esta actividad comercial de raquear, ¿no? Esa especie de piratería de barcos conjuntamente con personajes como José Nogueiras o el mismísimo comandante Luis Piedrabuena, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, claro, tú ten en cuenta que Punta Arenas, desde 1843 que se funda Fuerte Bulnes, se convierte en el único lugar habitado de manera permanente por colonos, evidentemente. El estrecho Atelili, el estrecho de Magallanes, Ajá. lleva miles de años habitado, tanto por pueblos que nómades canoeros, como por pueblos que viven en sus riberas, como los Senan o los Aóniken, ¿no? Pero sí que es verdad que esos barcos que empiezan a atravesar el estrecho de Magallanes, en esas rutas comerciales que unen los puertos del Pacífico con los puertos europeos, bueno, pues algunos de ellos era una navegación complicada, ¿verdad? Algunos de ellos encallan o se hunden, ¿no? Claro. Entonces, una de las especialidades de los eh, pequeños comerciantes de Punta Arenas, entre los que está, por supuesto, Menéndez, Nogueira y también Piedrabuena, es rescatar esos barcos, ¿no? Pero fíjate, esos rescates se hacían algunas veces rayando en la piratería, ¿de acuerdo? Otras veces se pactaba con la compañía aseguradora, pues tal porcentaje de la carga recuperada era para los raqueros, es una palabra que viene del inglés, wreck, que significa naufragio, ¿verdad? Ajá. Y otra parte era para la aseguradora o para el dueño del buque, ¿no? Entonces, me encontré documentos donde directamente, por ejemplo, en un caso, el gobierno de Estados Unidos acusaba a estos comerciantes de Punta Arenas de ser unos piratas, ¿no? ¿Qué le pasaba a Piedrabuena? Que Piedrabuena, en cambio, era un pésimo comerciante, un pésimo negociante, de hecho murió pobre, ¿verdad? Y muchas veces se preocupaba más de la tripulación que de la carga. Y claro, Menéndez, que era mucho más avispado en los negocios que Piedrabuena, precisamente cuando Piedrabuena estaba quebrado, le compra el despacho de mercaderías que tenía Piedrabuenas en Punta Arena a cambio de hacerse cargo de sus deudas, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco la diferencia de visión de uno y de otro. Hoy los Piedrabuenas no son nadie y los Brown Menéndez, lógicamente, tienen una parte muy importante del poder político tanto y económico, tanto en Argentina como en Chile. Claro, tal cual. Y ahí me causaba curiosidad, enlazando los dos libros, que el Amadeo, que hoy está, que es un barco que hoy está encallado ahí en la estancia San Cristóbal, funcionó tanto para esto como para que después, muchos años después, para el traslado de pueblos originarios, Segman sobre todo, a la isla Dawson, ¿no? Dawson. Claro, tú fíjate que ese barco que está amarrado en la estancia San Gregorio, zarandeado por el mar, ¿verdad? Y a punto ya de desaparecer, a pesar de que está declarado monumento en Chile, ¿vale? Era un barco que tiene digamos, característica principal que fue el primer vapor con matrícula de Punta Arenas y tal, ¿no? Menéndez lo compró usado de segunda mano en Europa, ¿no? Pero también investigando y estudiando los documentos de los archivos, Menéndez cuando coloniza con sus ovejas la Tierra del Fuego, ya antes tenía estancias en la parte continental, ¿de Ajá. acuerdo? En lo que son hoy el territorio de Magallanes. Bueno, pues él lleva las ovejas y las sitúa en la Tierra del Fuego. Pero es que ese mismo barco se utilizará luego, junto con otros, para deportar forzosamente y contra su voluntad, ¿de acuerdo? A el pueblo Selknam a la misión salesiana de Dawson, ¿de acuerdo? Claro. Ese traslado forzoso era muy violento porque aquellos Selknam que se resistían eran asesinados, ¿de acuerdo? Y los supervivientes muchas veces llegaba el barco solo con mujeres y niños. Y hay testimonios de la época de periodistas que veían llegar los barcos solo con mujeres y niños y ya sabían lo que había pasado con los hombres, ¿de acuerdo? Mm. Simplemente que habían sido ultimados, ¿no? Entonces, claro, ese barco, esa historia no se cuenta en ese monumento nacional, se debería contar, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando uno va a Auschwitz, ve el vagón en el que los judíos eran trasladados a ese campo de exterminio, ¿no? Bueno, pues la supervivencia en Auschwitz fue muchísimo mayor en porcentaje que la que hubo en las misiones salesianas. Y aunque los salesianos nunca tuvieron la intención de exterminar a sus inquilinos,
una serie de causas como el hacinamiento, el cambio de hábitos, cambio de alimentación, el que les eliminaran sus nombres, le prohibieran hablar en su idioma, pues provocó una mortandad del 95%. Entonces creo que esa historia, que es terrible, pues hay que contarla también, ¿no? Sí, hay, por supuesto que vos explicás muy bien el tema de la instalación de de los ganaderos y de la ganadería ovina y de cómo eso fue algo que se diseñó luego de que no entraron más ovejas en las Islas Malvinas. Pero yo quería ir a hacer un paso previo, ¿no? Que es esta línea de la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía en Chile y todo lo que tiene que ver con un tamiz ideológico y la colonización básicamente de la economía inglesa sobre la Patagonia, que vos lo remarcás y lo estudiás muy bien. ¿Querés contarnos un poquito de qué se Sí, trata? bueno, son dos temas diferentes, pero que van en la misma línea, ¿no? Claro. Tanto Chile como Argentina ven la necesidad de tomar, ocupar efectivamente su territorio, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, ese territorio que está y estaba habitado desde hace ya miles de años por los originarios, pues ellos no van a tener cabida en esas nuevas repúblicas, ¿no? En esas flamantes nuevas repúblicas. Y el trato que las autoridades chilenas o argentinas le van a dar a los pueblos originarios es exactamente el mismo que le dieron los españoles u otros europeos en la época de la conquista, ¿no? Había también un ejemplo a seguir, que era el que había llevado a cabo Estados Unidos contra los pueblos nativos de su territorio. A medida que la frontera iba avanzando hacia el oeste, esos pueblos nativos iban siendo reducidos y sufrieron también una violencia terrible, ¿no? Pero todo esto no se hacía solamente para que se fueran de allí, sino que la idea era darle al territorio una ocupación, ¿no? Y aquí es donde entra Gran Bretaña, ¿no? A mí me sorprende mucho que cuando veo un mapa de la Tierra del Fuego, está cortada con un tiralíneas, ¿de acuerdo? Claro. Una escuadra. Exactamente igual que se trazaban las fronteras por parte de las potencias coloniales en África en esa misma época. Claro. Pero es que cuando uno estudia el Tratado de Límites de 1881 entre Chile y Argentina, ese tratado fue hecho bajo supervisión británica, ¿no? Entonces cortaron por en medio lagos, montañas y, por supuesto, el territorio Selknam, que fue partido por la mitad, ¿no? Pero el trato que se dio a ese territorio desde el punto de vista económico fue exactamente el mismo, porque esa misma potencia colonial, Gran Bretaña, que había trazado esa frontera, fue la que luego va a aprovechar ese territorio y va a llevarse, a sustraerse las riquezas de la tierra selna, ¿no? Como has dicho tú, el negocio vino en el siglo XIX, era un negocio en boga y los británicos tenían en Australia, en Nueva Zelanda o en las Malvinas sus colonias, pero que eran carísimas de mantener. Había rebeliones, tenían que tener gobernadores, ejércitos, era algo muy costoso, ¿no? ¿Qué van a hacer para exportar el modelo ovino a Argentina y a Chile? En vez de ocupar militarmente esos países, ya no es esa la época, ¿de acuerdo? Lo que van a hacer es controlar toda la producción lanera, ¿no? Entonces, hacen los procesos de aclimatación de las ovejas, primero en el territorio continental y después en la Tierra del Fuego, y se dan cuenta de que la oveja allí produce muchísimo más, ¿no? Van a elegir a los grandes comerciantes de la época, que eran modestos tenderos, ¿de acuerdo? Como los Brown, Noguera o Menéndez, y ellos van a tener una finalidad muy clara, y así está recogida en todos los documentos: conseguir las tierras. Mientras que todo el dinero, las ovejas, los ovejeros, hasta los perros, las libras esterlinas, el idioma inglés, todo venía de Gran Bretaña, que era quien se llevaba toda la producción lanera. Hay fotografías de Río Gallegos viendo cómo embarca la lana en los barcos que van a ir a Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Donde está la industria lanera y donde está la riqueza, y la lana se embarcaba únicamente enfardada, no había nada más de producción. Ajá. Luego llegarán los frigoríficos, pero todos estos negocios están teledirigidos desde fuera. ¿Qué es lo que pasó? Que al final un puñado de familias se quedaron con toda la riqueza y los pueblos originarios sufrieron una violencia terrible, pero luego también la van a sufrir los jornaleros de las estancias, a los que Alejandro Menéndez Betti llamaba
indios blancos. Ujú. O sea, estaban solo un escalón por encima de los indígenas, pero desde el punto de vista de estos extranjeros, porque todos eran extranjeros, esas gentes no tenían ningún valor, ¿no? Y muchos de los problemas que tiene Chile y Argentina, esa dependencia económica tan terrible, a pesar de ser dos países tremendamente ricos, vienen de ahí, ¿de acuerdo? Es decir, el cobre en el norte de Chile, el quebracho en el norte de Argentina, Claro, la lana o la carne en la Patagonia. total. Ni hablar. Yo quería reforzar esta idea que vos tiraste así como al pasar, que tiene que ver con el trabajo salesiano, ¿no? Porque yo lo que estaba viendo ahí era que efectivamente, bueno, los ganaderos trajeron matones, y vos remarcás también la resistencia de los Segman, del pueblo Segman, que no se quedó sentado viendo qué pasaba, sino que llevó acciones para tratar de alguna forma, contrarrestar esto. Pero esto que vos en algún punto definís como epistemicidio, ¿no? Esto que sucedió en la isla Dawson y en la Candelaria del lado argentino, porque más allá de que vos decís, bueno, no fue la intención de los salesianos, efectivamente, generar muerte, pero el hecho de no, el hecho de saber las consecuencias, el hecho de desacostumbrar a esta gente que tenía una serie de contexto de sus familias, de la economía y demás, y por otro lado el no tener ni medicinas ni medicamentos y utilizarlos para la fuerza, para el servicio doméstico, etcétera, ¿no? Eso para mí también tiene una trascendencia importante, ¿no? Claro, es muy relevante en esta historia porque los anglicanos, en el caso de los yaganes, o los salesianos, en el caso de los cahuéscar y los selknam, fueron colaboradores necesarios en este diezmar a la población nativa, ¿no? Ya se sabía desde las misiones jesuitas, estamos hablando del siglo XVI, que cuando tú cogías a un pueblo nómada y le convertías forzosamente en sedentario, le cambiabas, como hemos comentado antes, los hábitos alimenticios, los hábitos de vida, le ponías ropa, lo concentrabas en viviendas, ¿no? La mortandad era terrible. Eso se sabía perfectamente en el siglo Claro, XIX, porque hay que pensar que la última misión, la misión de Río Grande, se clausura en los años 40 del siglo pasado, estamos hablando ayer, y la de Isla Dawson creo que es el año 1911, ¿no? sí. Entonces, los anglicanos en Ushuaia, cuando los exploradores iban allí, se daban cuenta de que los yaganes que vivían en libertad estaban perfectamente sanos y vivían a pesar de lo riguroso del clima, ¿no? Sin ningún problema de salud, mientras que los que vivían asilados en la misión morían como moscas, ¿de acuerdo? Porque era así, sobre todo los niños, pero también los mayores, ¿no? Y, sin embargo, los religiosos persistieron en este modelo. Para los grandes terratenientes, esto era una cosa muy buena, porque ya no los mataban, que no estaba bien visto, evidentemente, porque hay gente que dice que era otra época. No, no, hubo un juicio contra los cazadores de indios, entre comillas siempre la palabra indios, porque Claro. no se podía, no había esclavitud ni en Chile ni en Argentina, no se podía matar alegremente a la gente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como hubo ese escándalo, la lana ensangrentada no vale lo mismo que la lana blanca, ¿de acuerdo? Pues hubo que buscar otra fórmula y la fórmula perfecta para desalojar a los Selknam de su territorio fue llevarlos a las misiones, ¿no? Y un juez decía que si hay algo bueno que han hecho los salesianos es que gracias a ellos han sido diezmados los indígenas. Mm. Fíjate lo que decían, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que en el caso de los Selknam está reconocido primero por las propias comunidades y también por Chile y Argentina que lo que sucedió fue un genocidio. Pero hay que insistir también que genocidio no significa de ningún modo extinción y que hoy hay una comunidad Selknam muy numerosa y muy diversa, ¿de acuerdo? Igual que una comunidad Yagán, una comunidad Cahuéscar, Mapuche, Aóniken. Entonces, esa es una parte muy importante a tener en cuenta, pero no quita que en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo una violencia terrible que se va a desatar contra estos pueblos originarios por parte de los colonizadores, con tres patas terribles: la de los grandes terratenientes, la de los religiosos que se prestaron a estas barbaridades
y la de las autoridades, que siempre miraron para otro lado y nunca intervinieron. Fueron también colaboradores necesarios. Entonces, bueno, esto hay que reconocerlo porque los documentos están ahí, ¿eh? Sí, yo, como para cerrar este segmento de lo que tiene que ver con los salesianos, quiero rescatar dos cuestiones de tu libro que tienen que ver primero con un poco también para señalar, ¿no? Que también los tenemos en la Patagonia como supuestos mártires, santos y demás. El caso de Don Bosco, que nunca pisó la Patagonia y se despidió con una nenita que era, creo que 8 o 9 años, que la llevaron hasta Roma para que lo vea Don Bosco. Y por el otro lado, Fagnano, que también hoy tiene calles, plazas, un lago, etcétera. En Río Gallegos tenemos el feriado de Don Bosco, etcétera. Y terminó siendo un negociador de las tierras que le había donado un negociador con Menéndez y con los Brown, y ¿no? Qué curioso y qué perverso, ¿no? Todo. Aparte de contribuir con los zoológicos humanos, secuestro de piezas etnográficas y demás. Sí, sí. Bueno, claro, es que hay que preguntarse siempre quién ha escrito la historia y por qué la ha escrito, ¿no? Entonces, en estos últimos 100 años, la historia oficial se ha escrito de arriba a abajo para, desde esas grandes fortunas, desde la Iglesia o desde el poder más elevado, contar una historia armónica de la colonización de la Patagonia. Pero yo me acuerdo que cuando recorría los primeros viajes, el territorio, la gente era súper ajena a esta historia, a pesar de las calles, de los monumentos y tal. Luego hay un montón de historiadores, antropólogas, estudiosos chilenos y argentinas que ya, mucho antes que yo, trabajaban este tema y que dieron a luz todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es verdad que hay que poner a cada personaje en su lugar, ¿no? Fagnano, por ejemplo, cuando yo visito el archivo salesiano de Buenos Aires, me encuentro con una carpeta que pone venta de tierras de la misión. Y al abrir la carpeta, me encuentro con un documento que me pasé muchos días estudiándolos, donde Fagnano lo que hace es, le vende a Mauricio Brown las tierras de la misión que el Estado argentino le había dado gratuitamente, reservándose solo el lugar donde hoy está la escuela agrotécnica, la iglesia, el cementerio, solo ese espacio, pero todo el resto se lo vende a Mauricio Brown, pero en el último momento Menéndez le ofrece más y se lo vende a Menéndez, atención, ¿eh? Pero Brown le hace un juicio que gana a Fagnano. Pero por el otro lado, como eran cuñados, es decir, Brown estaba casado con la hija mayor de José Menéndez, ya habían pactado los Menéndez y los Brown perdonar a los salesianos la multa que... Y así fue. El juez condenó a Fagnano, los Menéndez y los Brown perdonaron eso, se quedaron con las tierras de misión, no le pidieron que devolviera nada del dinero que le habían dado, fíjate, en libras esterlinas, pero a partir de ahí los salesianos jamás volvieron a escribir una línea negativa sobre los Menéndez Brown. Cuando los primeros sacerdotes que estaban allí sobre el terreno escribían: los hombres de Menéndez han matado a 3 Selknam. McLennan ha matado a 2 hombres. Todo esto lo ponían los salesianos. Bueno, pues a partir de ahí toda esta historia desaparece. Lo de Don Bosco, bueno, ya es terrible, ¿no? Que sea un sueño el que ha tenido, sí. Cuando en realidad todo esto se construye después. Es decir, los salesianos buscan un territorio que evangelizar y en la primera misión que tienen los salesianos es acompañar al ejército argentino en la violenta campaña del desierto. La cruz y la espada, ¿de acuerdo? Pero en el siglo XIX. Entonces, bueno, pues me parece que es hora de hablar de esas cosas. Lo que contabas tú antes, llevaron a una niña Selknam a que viera a Don Bosco cuando estaba ya moribundo, y esa niña muere ahí con 8 años, claro, porque no estaban sus cuerpos preparados para esos viajes tan terribles, ¿no? Claro. Y Don Bosco, sin embargo, murió pues de anciano, ¿no? Y en uno de los zoológicos, en el de Génova, que fue un zoológico humano organizado por los salesianos para recaudar fondos para ellos, ¿vale? Bueno, pues llevaron, entre otros, a una mujer y a una niña. La mujer murió en el viaje, algo que era obvio, porque no tenían esa capacidad de resistencia en esos largos viajes.
y la mujer fue entregada a una familia de Uruguay en uno de los primeros casos documentados de entregas forzosas de niños. No la devolvieron a sus familias, ¿no? Entonces, bueno, pues esa historia documentada con todos los documentos incluidos, hay que contarla. Total. Me sorprendió también que es algo que yo si bien sabía en relación al tema del, por ejemplo, del Museo de la Plata, que ha iniciado hace unos años, por lo menos hace unos 15, la restitución de diversas, a las comunidades de restos de personas que fueron de alguna forma o secuestradas o le fueron secuestrados sus restos, la cantidad de museos y institutos y demás en el mundo que tienen restos de Selman, ¿no? Y que hoy todavía muy tímidamente se está hablando del tema, pero no es algo que está instalado tampoco, ¿no? Claro, mira, son las comunidades Selknam las que tienen que decidir qué hacer con esos restos humanos, pero son Claro. los museos los que se tienen que hacer cargo de toda la devolución. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí en Madrid hay restos humanos Selknam. ¿De cómo han venido aquí? Pues en la expedición que hubo al Pacífico a finales del siglo XIX, cuando esos barcos llenos de botánicos, astrónomos, científicos de todo tipo españoles, al llegar a Punta Arenas, compran una canoa Cahuéscar, restos humanos que se vendían con normalidad, ¿entiendes? Y junto con otro montón más de piezas que van a recolectar en el Pacífico, en distintos lugares, pues han terminado aquí en Madrid, ¿no? Entonces, hoy los museos ya no exponen, es Claro. muy raro encontrar que expongan al público restos humanos, pero siguen guardando en sus sótanos multitud de restos que están perfectamente identificados. Sabemos de dónde vienen, cómo fueron comprados o robados muchas veces, ¿vale? Y que tienen que volver a las comunidades para que las comunidades decidan qué quieren hacer, qué tipo de entierro quieren hacer, ¿no? En Göteborg hay un instituto de medicina que conserva 4 cráneos Selknam con orificio de bala, porque fueron hombres Selknam a los Diezmados. que les dispararon aquí, ¿de acuerdo? Ujú. Pero les dispararon como hacían los nazis con los judíos, exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, esos restos humanos, el museo tiene que ocuparse de ponerse en contacto con la comunidad Selknam. ¿Qué hace con esos restos? Bien. Voy a ingresar a dos últimos temas como para ir, ir cerrando nuestra charla. La verdad que es maravillosa. Tengo acá esta participación de la biblioteca de Osvaldo Bayer, ¿no? En la que vos un poco haces una referencia a toda esta cronología y a toda esta inteligencia geopolítica y de cuestiones económicas, ¿no? Ideológicas también que no sé si culminan, pero tienen como una gran punto, digamos, también de un genocidio ideológico que se realizó a los obreros tanto del lado de Chile como del lado de Argentina en los años entre el 19 y el 21. ¿Querés contarnos un poquito ese segmento? Sí, bueno, mira, ese libro en concreto que tienes tú ahí fue una feliz iniciativa de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa Langostura y en él participan escritores, autoras, historiadores de Chile, de Argentina, de Alemania y yo tuve la oportunidad de escribir un pequeño capítulo, ¿no? Entonces, se llama Patagonia Rebelde 100 años porque es que estos mismos grandes terratenientes, ¿de acuerdo?, que fueron capaces de desencadenar una violencia terrible contra los pueblos originarios para arrebatarles el territorio, para despoblar, de acuerdo, el territorio de sus habitantes originarios y poner sus ovejas, después van a instigar esa violencia contra todos los que se revuelvan contra ellos, ¿no? Entonces, hubo un movimiento muy potente, el movimiento fueguino patagónico, con la Federación Obrera de Magallanes, con la Sociedad Obrera de Río Gallegos, ¿de acuerdo?, en el que ese movimiento obrero fue capaz de plantarle cara a los grandes terratenientes. ¿Qué ocurre? Que aquí vemos también cómo estos grandes terratenientes tenían los negocios en Chile y en Argentina y controlaban igual, tenían hilo directo, conversación directa con el presidente de Chile, pero también con el presidente de Argentina, ¿de acuerdo? Pues ellos van a preparar
una represión conjunta. Por ejemplo, cuando se produce en 1919 la revuelta del frigorífico de Natales, Chile, la policía argentina va capturando a esos obreros y los entrega a los militares chilenos. Hubo muchos fusilamientos. Pero es que cuando en 1921 el ejército argentino lleva a cabo una represión feroz, ¿de acuerdo?, de los jornaleros chilotes, pero también de otras nacionalidades, estos jornaleros que tratan de huir de esas matanzas son capturados por los carabineros chilenos y devueltos al otro lado para ser asesinados, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en estos 100 años? Pues, por ejemplo, cada vez que tengo la oportunidad de ir a Calafate, siempre paso a la estancia Anita, que sigue siendo hoy propiedad de los Brown, ¿de acuerdo? Que en aquel momento era propiedad de Maurice Brown y Josefina Menéndez Beetti, ¿vale? Y ahí está el cenotafio que, bueno, las comisiones de la memoria de Calafate y de Río Gallegos han levantado a fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, todavía falta una reparación. Ya empieza en Chiloé, los chilotes ya empiezan a preguntar por sus familiares que se fueron un día a la Patagonia, a la Esquila, y nunca más se supo de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de que es un tema tremendamente importante que tuvo visibilidad para los 100 años, en 2021, pero que, gracias al trabajo de mucha gente en Argentina y en Chile, pues hay que mantener vivo, porque es que los mismos que crean ese tipo de violencia contra los pueblos originarios van a actuar terriblemente y de forma violenta contra esos indios blancos. Una de las cosas que me sorprendían también era ver cómo los grandes terratenientes decían: hay que tratar de que ninguno se quede aquí cuando terminen sus tareas. Por eso les llamaban peones golondrinas. En los barcos de las flotas de Brown y de Menéndez los traían para la Esquila y luego les obligaban a largarse otra vez, porque no querían que tuvieran derechos sobre la tierra. Entonces, lo que hicieron estos grandes terratenientes fue despoblar la Patagonia de sus habitantes originarios y, por suerte, el ver, pues eso, una comunidad como la Selknam con tanta fuerza y con tanta presencia en Tierra del Fuego, a uno le llena pues de satisfacción, ¿no? Porque evidentemente están ahí y siempre han estado ahí, ¿no? Y esos son los habitantes originarios. Tal cual. Eso, como para ir, ahora sí, como para ir redondeando, yo quería recalcar estos conceptos que vos decís, ¿no? Esto de que si bien existió un genocidio, no ha habido una extinción. Y que siempre, si bien se alega de la última Selman parlante o el último Yagán, lo cierto es que las comunidades están vivas, ¿no? Y me emociona mucho el tema este de que por una cuestión también de que la mayoría de los hombres fueron asesinados y demás, han quedado muchas mujeres que hoy, por ejemplo, son protagonistas en esta lucha de los pueblos Selman, del Cahuéscar o el Yagán y demás. Vos mencionás a Margarita Maldonado, a Mirta Salamanca, a Alexia y Antonella Guevara, que está estudiando abogacía, no sé si se ha recibido, pero la verdad que es importante, ¿no? Sí, mira, importantísimo, porque fíjate, cuando estuve yo en el 2018 en Tierra del Fuego, la comunidad Selknam llevaba a cabo una campaña para que no se permitiera la caza libre del guanaco, ¿de acuerdo? Claro. O sea, que defendían un animal con una gran tradición y con una gran vinculación con su pueblo. En teoría, los accidentes que provocaba el guanaco en las rutas, pero es que el guanaco consume el pasto que necesitan las ovejas y las vacas. Claro. Entonces, detrás de esa decisión, que al final fue revertida gracias a la lucha de las asociaciones ambientalistas y de la comunidad Selknam, estaba esa defensa de este animal. Y luego, en ese avance tan terrible que está haciendo la industria del salmón, que son las nuevas ovejas, pero del siglo XXI, en el que todos son multinacionales extranjeras que no dejan más que las migajas en el territorio y que van a terminar o que están envenenando unas aguas prístinas, ¿de acuerdo? La comunidad Cahuéscar y la comunidad Yagán son quienes se oponen y quienes más luchan por ese territorio, porque saben que esos mares son sus tierras, siempre han sido así, y el valor de ese territorio es incalculable.
no pueden argentinos y chilenos permitir que multinacionales norteamericanas o noruegas, ¿de acuerdo?, envenenen esos mares cuando en el futuro van a ser las aguas prístinas y van a ser esos ecosistemas tan fascinantes los que van a tener valor en el planeta, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, imagínese, si con las ovejas se provocó una desforestación terrible de los pastos de Tierra del Fuego, a diferencia de lo que hacían los Selknam tradicionales, que quemaban el pasto para que volviera a surgir y alimentar cada vez más guanacos de los que después iban a alimentar ellos, ¿entiendes? Pues no, los grandes terratenientes pusieron millones de ovejas ahí sin importarles que hubiera deforestación o que, bueno, pues con el salmón está pasando igual. Claro. Entonces, fíjate si están vivas las comunidades que han sido capaces de echar atrás una ley injusta que permitía cazar libremente el guanaco en Tierra del Fuego, o son capaces de poner freno a una industria tan terrible como es la industria del salmón. Así que, bueno, me parece que su protagonismo hoy es total en estas regiones. Muy bien. Tengo la última pregunta y con eso ya cerramos. Desde ya mi agradecimiento enorme, José Luis, la verdad que ha sido un honor para mí. Cuando en octubre del 2019 parte del pueblo de Punta Arenas derribó el busto de José Menéndez ahí en la plaza, lo puso debajo de las figuras aborígenes originarias que son Selkman también, que a su vez ese monumento fue pagado, fue una donación de José Menéndez. ¿No pensaste que fue también una contribución de tu trabajo, toda esa reacción? ¿Cómo lo pensaste? No, mira, eso fue un acto espontáneo llevado a cabo por personas anónimas y ese sentir contra esos monumentos impuestos de arriba abajo, mucho antes de que yo escribiera mis libros, ya los vi allí, con la gente con la que Ah, conversaba, ¿de acuerdo? Entonces, ese busto a Menéndez no ha sido repuesto, no, ¿vale? no, no. Pero la calle Menéndez, que antes se llamaba calle Valdivia en Punta Arenas, que se puso durante la dictadura de Pinochet, y que si en aquel, está firmado por un decreto de Pinochet, el sangriento dictador, ¿no? Si en aquel momento cualquiera se hubiera opuesto y hubiera dicho, oiga, ¿por qué pone en la calle a este señor que lo único que hizo fue acumular enormes extensiones de tierra de manera ilegal, hacer un genocidio de los pueblos originarios o ser instigador de ese genocidio y además provocar una represión terrible en sus estancias por las condiciones terribles de trabajo que puso a sus obreros, ¿no? Bueno, pues esa persona hubiera sido hecha desaparecer, la hubieran matado, Claro. para que entendamos un poco cómo se ha apuntalado la historia. Pero hoy Chile y Argentina son pueblos libres y son sus ciudadanos los que van a decidir qué monumentos se quedan y cuáles no se quedan. Es así, no hay más vuelta de hoja. Igual que cuando echaron abajo ese busto en octubre del 2019 en Punta Arenas, los habitantes de Punta Arenas se estaban adelantando a lo que iba a suceder solo unos meses después en todo el En todo el mundo, donde han mundo. caído estatuas de generales sudistas en Estados Unidos, de traficantes de esclavos en Barcelona, de el rey Leopoldo en Bélgica, Ajá. ¿no? Entonces, esto es como un empoderamiento de la sociedad civil y de la población que dice quién ha puesto esto aquí y por qué está. Yo no soy partidario del vandalismo y de destruirlas, pero sí de quitarlas cuando evidentemente no tengan una relación o sean personajes cuya memoria es muy negra, ¿no? Bueno, con tu permiso, tu último libro está dedicado a Osvaldo Bayer y acá lo mostramos. Así que esta charla también va a estar dedicada al gran Osvaldo Bayer. Y Claro. bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto para mí la charla, conocerte, intercambiar. Y bueno, esperamos que con la continuación de tus investigaciones y de tus aportes. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que se ha conectado y nos está viendo. Y para mí, Osvaldo Bayer, al que empecé a leer con 20 años, ahora tengo 52, es una persona que siempre guardaré en mi corazón, ¿no? Y él escribió a cambio de nada el prólogo para Menéndez, rey de la Patagonia, cuando ya estaba muy mayor,
y me acuerdo que cuando yo iba a su casa en Buenos Aires, al Tugurio, es un Tugurio. nombre que le puso Osvaldo Soriano, Sí, sí. de repente salía un equipo de la televisión japonesa y entraba un grupo de estudiantes que estaban haciendo un periódico en el instituto, ¿no? O en el liceo. Entonces, Osvaldo Bayer fue siempre una persona súper humilde que acogió a todo el mundo y que los argentinos tienen que estar muy orgullosos de tener un historiador de ese calibre. Y bueno, yo también, por supuesto, le dedico estas palabras a él en este recuerdo emocionado, ¿eh? Tal cual. Bueno, un abrazo enorme, muchas gracias y bueno, continuamos en contacto. Gracias. Chau, chau. Bueno, vieron, maravillosa la charla. Después va a quedar grabada acá, la vamos a compartir también en YouTube. Nuestra próxima invitada va a ser Cassandra Molinari, que es una música de acá de Río Gallegos, música y escritora de Río Gallegos. No le preguntamos a José Luis, pero ya lo vamos a contactar para preguntarle cuándo viene a Río Gallegos, así aprovechamos para presentar sus libros, ¿no, Cristina? Estaría bueno. Acá tengo a Osvaldo, que estuvo presenciando toda la charla. Será hasta la próxima. Muchas gracias.